Hola gente de YouTube, aquí Fick Guzmán, deseándoles a todos un excelente día. Espero que se encuentren todos muy pero que muy bien. Antes de comenzar con el video, quiero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchísimas más personas. Para recordarles que el link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos a los saludos del video. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a @papita-wx8os, y por último pero no menos importante a @KevinKisbertJiménez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 331. CH9, 16, 331, 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita Patreon @patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Para dominar el Jutsu clon de sombra, Takuma tuvo que aumentar su habilidad con la transformación de la naturaleza Yin y Yang para comprender mejor el Jutsu. El Jutsu no requería mucha transformación de forma y, por lo tanto, solo tuvo que concentrarse en la transformación de la naturaleza. Según el consejo de Mikoto, el entrenamiento en Genjutsu fue suficiente para la transformación de la naturaleza Yin. Takuma estaba sentado en un banco del parque, con su lonchera llena de sándwiches caseros a su lado. La tarde traía un calor bienvenido en los fríos días de invierno. La gente se reunía en los parques para sus pausas de almuerzo y comer bajo el cielo, disfrutando de los cálidos rayos del sol en sus cuerpos. Levantó la vista del cuaderno que tenía en las manos y miró a la multitud que había salido al parque. Los 10 que estaban más cerca de él estaban todos bajo su genjutsu. Utilizó el sentido del tacto como medio de aplicación, aprovechando el hecho de que todos disfrutaban del calor del sol. Era la situación perfecta para utilizar el genjutsu táctil, que normalmente requería una estimulación más fuerte que otros genjutsu. A su izquierda, un grupo de asalariados tenían las manos en los bolsillos porque sus manos y dedos estaban extrañamente fríos, y ninguna cantidad de aire caliente que soplaran o de frotarse las palmas de las manos los calentaba más. A unos pasos de distancia, una madre con un niño pequeño disfrutaba de un agradable picnic. Se sentían un poquito más cálidos de lo que deberían. No lo suficiente como para quitarse una capa de ropa, pero sí lo suficiente para estar más cómodos. A su derecha, un señor mayor estaba sentado frente a un lienzo de tamaño natural con una maleta reconvertida en un kit de arte portátil. Pintó el paisaje que tenía ante sí, que parecía diferente de lo habitual. El azul del cielo estaba más saturado, el césped verde parecía más exuberante y todo era más vibrante. Estaba dibujando a 4 personas, 2 parejas, que se divertían. Estaban bebiendo y comiendo. Tenían hambre y la comida les vino perfecta. Su trozo de césped era tan cómodo que uno de ellos habló de echarse una siesta al aire libre. Fue un ejercicio para aprender a manipular los sentidos. Para realizar genjutsus complejos, tuvo que dominar los sentidos individuales y aprender a entrelazarlos para crear ilusiones vinculantes. Para hacer que las 2 parejas sintieran que la comida era deliciosa, manipuló su sentido del gusto y el olfato, que también eran cruciales para que la gente pudiera saborear la comida. Les hizo sentir que estaban comiendo la versión deliciosa de cada plato que habían comido en el pasado. Uno también hizo resurgir los sentimientos asociados con los recuerdos de sus mejores comidas para elevar aún más la experiencia. Takuma no podía ver sus recuerdos, pero no necesitaba hacerlo. El cerebro del objetivo traería los sentimientos asociados con la memoria por sí solo. El cerebro era una creación compleja con un poder increíble, pero su complejidad también funcionaba en su contra de veces. Takuma estaba comiendo un sándwich cuando se detuvo un momento antes de tomar nota de que también debía manipular el sentido del tacto, ya que la temperatura de la comida también formaba parte de la experiencia.
La comida caliente, recién salida del horno, sabía mejor que algo cocinado y envasado hacía un par de horas. Luego miró al pintor. Takuma había hecho que el hombre experimentara los colores con más intensidad, esperando que fuera una experiencia novedosa que le permitiera pintar mejor, pero inesperadamente, el pintor mostró signos de rechazo. Todos sus objetivos eran civiles con poca o ninguna protección contra el genjutsu. Podía entrar fácilmente y mantener un firme control sobre sus sentidos, lo que le permitía experimentar sin el obstáculo de la resistencia. El pintor no quería abandonar el genjutsu, pero eso no cambiaba el hecho de que sentía algo extraño. Sus ojos de artista habían sido entrenados para examinar las cosas de cerca en busca de forma, color e iluminación, y eso le decía que algo no estaba bien, aunque no podía identificar la discrepancia. Un genjutsu tenía que ser creíble, o el cerebro lo rechazaría por considerarlo fuera de lo normal. Los humanos poseían un gran reconocimiento de patrones. Incluso si no podían descifrarlo conscientemente, podían darse cuenta inconscientemente de que algo andaba mal. Había formas de superar ese instinto, y Takuma estaba entrenado para reducir la capacidad de la mente y convencerla de que aceptara incluso las cosas más extrañas. Pero ese no era su objetivo. Estaba estudiando cómo la mente interpreta la información sensorial, por lo que no quería reducir la percepción de normal de su objetivo. Trabajar con civiles también le permitió influir en un grupo más grande sin correr el riesgo de debilitar el control, como sucedería con los shinobi. Un tamaño de muestra más grande significaba más información con la que trabajar. Por eso eligió objetivos de un amplio rango de edad y de ambos sexos para comprender cómo múltiples factores influyen en la forma en que las personas perciben el mundo. Sin embargo, la transformación de la naturaleza Yin no era una preocupación. En opinión de Makoto, no solo tenía habilidad más que suficiente para cumplir con los requisitos del jutsu de clon de sombra de rango B, sino que también era lo suficientemente bueno para la versión de rango A del jutsu de clon de sombra múltiple. Este era solo su entrenamiento regular de genjutsu. Takuma pasó algunas páginas atrás y abrió sus notas sobre una de sus últimas incorporaciones a su arsenal de ninjutsu. Elemento Yan. Escamas de dragón de fuego. Un jutsu de rango D que cubría su piel con escamas de dragón resistentes al fuego, capaces de mitigar el daño del fuego. Había algunas razones detrás del por qué había elegido el jutsu. El primero era para el entrenamiento de transformación de la naturaleza Yan. Era un jutsu de rango D, por lo que era relativamente fácil de aprender, lo que era beneficioso ya que no tenía idea de si tenía afinidad por el Yan. Los shinobi aún no habían inventado una forma de comprobar las afinidades de las naturalezas cíclicas como lo habían hecho con las 5 naturalezas básicas a través del papel de chakra. La viabilidad práctica era importante para él. No quería aprender un jutsu que no tuviera utilidad en el campo. Las escamas de dragón de fuego proporcionaban una defensa contra el ninjutsu de elemento fuego. Tenía la desventaja de que solo era útil contra el fuego, pero cambiaba esa debilidad por una defensa contra el fuego mucho más potente. En comparación con su versión tierra de rango C, cúpula de tierra, su defensa contra fuego aún era más débil, pero tenía la ventaja de movilidad ya que Takuma podía moverse libremente a diferencia de cuando tenía que permanecer dentro de una cúpula estacionaria. Al principio, Takuma no tenía en cuenta este jutsu. Solo le llamó la atención después de descubrir que era un jutsu escalable, lo que significa que podía superar su rango asignado y hacerse más fuerte según la habilidad del usuario. Con suficiente habilidad y chakra puro, todos los jutsu podrían ser llevados más allá de su rango asignado. Si Takuma entrenara, podría llevar su elemento agua. Onda de agua salvaje de rango C a un nivel en el que podría considerarse un jutsu de rango B. Si bien no podía hacer daño a un jutsu de rango B similar, tampoco podía clasificarse como un jutsu de rango C ya que había una gran brecha cualitativa entre los dos rangos. En términos prácticos, también podría elevarse a un jutsu de rango B, y hacerlo sería más o menos tan difícil como aprender un auténtico jutsu de rango B. Muchos consideraron y siguieron esa opción, ya que los jutsu de rango B eran absurdamente caros para la mayoría de los shinobi, pero a menudo no valía la pena, ya que los jutsu no estaban destinados a ser elevados más allá de su rango. Hacerlo a la fuerza tenía una desventaja. El costo de chakra para estos jutsus sobrecargados era considerablemente más alto que el de sus contrapartes. Ese costo se podía reducir con entrenamiento, pero ese mismo tiempo y esfuerzo se podían utilizar para hacer que un jutsu auténtico de rango B fuera más eficiente o poderoso. En la vida real, había una lógica que impulsaba a optar por la vía de la sobrecarga.
Aprender un jutsu era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era la implementación práctica. Saber cuándo y cómo utilizar un jutsu durante una batalla dinámica era posiblemente más importante. Un shinobi que había estado usando un determinado jutsu durante una década de repente descubre que su jutsu favorito es inadecuado, pero sigue siendo una piedra angular de su estilo de combate, y reemplazarlo podría significar una revisión significativa de su forma de luchar, lo que significaría encontrar y aprender un jutsu adecuado, ganar experiencia en la vida real para identificar fortalezas y solucionar las deficiencias, lo que era un compromiso inmenso que podría no ser satisfactorio al final. En tales casos, sobrecargar un jutsu se convirtió en una opción viable, ya que abandonar un jutsu establecido significaba implicaciones significativas para el shinobi. Llevar un jutsu de rango D a un rango C se consideraba factible para cualquiera que estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo, ya que la brecha entre los dos rangos era superable. Por otro lado, existía una brecha cualitativa significativa entre el rango C y el rango B, que se consideraba un muro que la mayoría de los shinobi nunca cruzarían. La mayoría de los shinobi no tenían el chakra para usar un jutsu de rango B, mucho menos las afinidades y la dedicación para aprenderlos, y sobrecargar un jutsu de rango C tenía un costo adicional. Los jutsus de rango A eran el reino de los genios. Ni siquiera todos los Chunin tenían jutsus de rango A en sus arsenales debido a lo que se necesitaba para aprender y usar uno, y aquellos que poseían ese poder eran considerados desastres ambulantes. La brecha entre el rango B y el rango A era similar a un océano, y sobrecargar a un rango B para pasar al siguiente nivel se consideraba casi imposible o una tarea hercúlea para prodigios generacionales. Sin embargo, algunos jutsu fueron considerados escalables porque fueron diseñados, intencional o no, de manera que pudieran ser llevados más allá de su rango sin incurrir en costos o penalizaciones. Takuma ya conocía uno de esos jutsus. El jutsu de niebla oculta, liberación de agua, era un jutsu escalable. En teoría, la niebla no solo podía volverse lo suficientemente densa hasta volverse lo suficientemente opaca para bloquear toda la luz, sino que también podía extenderse para cubrir una ciudad entera. Lograrlo en la práctica en la vida real era otra cuestión, ya que impulsar un jutsu escalable significaba poner el mismo esfuerzo en aprender un jutsu de rango paralelo. El elemento Yang, escamas de dragón de fuego, era otro jutsu escalable. Dominarlo en el rango D otorgaba una cobertura corporal completa que resistiría una parte considerable del peso de un ninjutsu de elemento fuego de rango D, pero se podía sobrecargar para que las escamas fueran lo suficientemente resistentes como para soportar incluso un ninjutsu de rango B, o así el usuario tenía una alta afinidad con el yang para alcanzar la piel en un tiempo factible. 4 eligió este jutsu porque tenía el potencial de convertirse en una protección versátil contra el ninjutsu de elemento fuego, lo que cubriría su uso limitado. Por supuesto, si quería impulsar las escamas del dragón de fuego, necesitaría mejorar sus habilidades con el jutsu. El proceso para sobrecargar un jutsu, escalable o no, comenzaba igual, es decir, mediante un entrenamiento avanzado de chakra. Si hoy, Takuma quisiera sobrecargar su liberación de agua de rango C, onda de agua salvaje a un nivel pseudo o completo de rango B, tendría que pasar por el entrenamiento de transformación de la naturaleza del agua para aumentar el poder del jutsu y luego refinarlo a través de la transformación de forma para controlar y dirigir efectivamente chakra adicional en ondas de agua más grandes y violentas. 13. Takuma escuchó su apodo y se dio la vuelta para ver a Yaya Utamatsu caminando hacia él mientras agitaba la mano. Se puso de pie para saludar a su compañero Ninjambu del mismo grupo. 16, estás aquí. Hace buen tiempo hoy, ¿no? Takuma sonrió. Se había ofrecido a mostrarle a Utamatsu algunos lugares alrededor del pueblo, ya que el hombre era nuevo en la ciudad y había estado ocupado con el entrenamiento Anbu y buscando una vivienda adecuada cuando su familia se mudó a la hoja oculta para vivir con él. No estoy acostumbrado al frío, así que cualquier rayo de sol es divino, sonrió Utamatsu. Perfecto para una gira. ¿Listo? Claro, comencemos. Takuma empacó sus cosas y se pusieron en marcha. Mientras se alejaba del banco en el que estaba sentado, chasqueó los dedos y los ojos de los 10 que estaban bajo su genjutsu se quedaron vidriosos por un momento antes de volver a la normalidad, sin darse cuenta de lo que había sucedido y volviendo a disfrutar de su tiempo en el parque. 13. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 332. CH9, 17, 332, 2 ¿Quieres leer antes de lo previsto?
Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Esta es una gran tienda, dijo Takuma mientras conducía a Utamatsu a una tienda de armas. Me gusta especialmente su herrería. Kunais, shuriken, púas, ganchos. Este es el lugar para conseguirlos. También tienen una colección decente de etiquetas, pero te mostraré un lugar diferente con una colección más amplia. 4. Takuma ya no era cliente porque se pasó a un vendedor externo que le vendía armas de alta calidad a un precio más bajo, eludiendo ilegalmente el pago del impuesto sobre las ventas. No le faltaba dinero, pero había forjado una relación que valoraba, por lo que siguió utilizando sus servicios. Gracias, esto es genial. No sé cuánto tiempo me habría llevado encontrar algo por mi cuenta, dijo Utamatsu, mientras elegía uno de los modelos de kunai más pesados y realizaba un par de golpes rápidos. Era nuevo en la aldea de la hoja oculta y le había pedido a Takuma que le mostrara las tiendas relacionadas con la artesanía shinobi. Podrías conseguir tus armas en la armería, dijo Takuma. Anbu proporcionaba armas a sus empleados, especialmente a los agentes. Un solo formulario tendría a alguien en Anbu, cuyo único trabajo sería lidiar con las armas, que se encargaría de todo mientras aseguraba la calidad, eliminando la molestia de tener que comprar. No quiero volverme dependiente de ellos. Imagina que nos vamos después de nuestro contrato de 5 años y de repente estoy fuera de contacto con un mercado en el que nunca he entrado sin tener idea de los precios justos. Dejar que me vuelva dependiente de ellos no es lo más inteligente que puedo hacer. ¿Qué tipo de shinobi sería si no supiera cómo conseguir mis propias armas? Dijo Utamatsu mientras miraba fijamente la aguja de Senbon. 2 está bien. Es mejor que compres por tu cuenta y luego te devuelvan el dinero, asintió Takuma. Muchos shinobi eran muy particulares con su equipo y sus armas y querían encargarse de todo ellos mismos para que fuera perfecto para sus necesidades. Por lo tanto, los Anbu permitían a los agentes comprar sus propios equipos y luego entregar la factura para obtener un reembolso. Continuaron su camino y Takuma continuó mostrando a Utamatsu las tiendas que vendían de todo, desde cuerdas hasta pastillas para soldados. Escuché que la asignación de tu equipo ya está definida, dijo Takuma. Quería llevarse bien con sus compañeros de clase, pero esa no era la única razón por la que había sacrificado tiempo de su agitada agenda cuando podría haber estado entrenando su transformación de naturaleza Yan para el Jutsu clon de sombra. Utamatsu abandonaba el entrenamiento después del primer mes, antes que él, lo que significaba que su asignación al equipo debía finalizarse antes. Takuma quería tener una idea de lo que Tapir le presentaría. No había garantía de que Utamatsu tuviera alguna información que lo ayudara, pero no estaría de más comprobarlo. Utamatsu asintió mientras revisaba la costura de una correa de cuero. ¿A dónde te envían? No respondió de inmediato y permaneció en silencio mientras observaba las correas de cuero. Por un momento, Takuma pensó que no iba a revelarlo y estaba a punto de cambiar de tema antes de que se pusiera incómodo cuando llegó la respuesta. Una de las unidades que observan las actividades de los grupos nacionales de alto interés. Las potencias extranjeras no eran la única amenaza a la que se enfrentaba una nación. Las fuerzas nacionales que operaban para su propio beneficio representaban un peligro igual de grande. Parte del trabajo de los Anbu era supervisar y resolver esas amenazas, especialmente cuando esos grupos estaban compuestos por individuos que poseían chakra, incluidos antiguos shinobi de la hoja. El daimyo del fuego, su noble corte y los samuráis del fuego eran un ejemplo de un grupo doméstico de altos intereses. Oficialmente hablando, la aldea de la hoja oculta había jurado lealtad al daimyo, pero eran iguales en todo menos en el nombre. Los dos bandos coexistían porque estaban satisfechos con sus propias posiciones, e ir a la guerra entre ellos invitaría al caos, desestabilizaría la nación y daría a las potencias externas la oportunidad de entrar en sus hogares. Por supuesto, ser aliados iguales no significaba que fueran parientes. Uno solo podía confiar hasta cierto punto antes de que los cegara, y eso simplemente era invitar a la traición. La hoja oculta mantenía al otro lado bajo control mediante el poder militar, mientras que el daimyo del fuego tenía el poder a través de su posición como gobernante legítimo del país, reconocido por el pueblo, que le pagaba impuestos, una parte de los cuales se destinaba a los shinobi de la hoja. El daimyo del fuego necesitaba protección para el país del fuego, mientras que la hoja oculta necesitaba el dinero que les permitiera seguir siendo una organización militar monopolista. Pero no se podía permitir que ningún bando se alzara por encima del otro, y ambos se aseguraron de ello a su manera. ¿Cómo va la carga de trabajo?
¿Podrás volver a casa todos los días? Preguntó Takuma. Utamatsu era un hombre devoto de su familia, por lo que pasar tiempo con ellos era una prioridad, y eso dependía de cuál sería su trabajo. Dudo que sea a diario, pero sí, estaré en casa regularmente, sonrió cálidamente Utamatsu antes de suspirar, o al menos, eso es lo que me aseguraron. Veamos cuánto de eso será cierto. Debido a lo reciente de su trabajo, Utamatsu sabía poco sobre él. Takuma rápidamente dio por terminada la conversación y volvió a mostrarle el lugar. Habría más que aprender cuando Utamatsu se estableciera, pero Takuma había encontrado algo interesante simplemente por el lugar al que iba Utamatsu. Grupos domésticos de alto interés. Solo un grupo doméstico podía afirmar ser la máxima prioridad para la hoja oculta. Roth. No sabía nada sobre ellos, pero por experiencia, estaba seguro de que todavía estaban presentes en la Tierra del Fuego. Habían disfrutado de libertad dentro del país desde siempre. Estaba seguro de que la mayor parte de su infraestructura era doméstica. Incluso si querían abandonar el país, era más que difícil dada su historia. Una de las unidades que se encarga de los grupos nacionales de alto interés era obvio que habría más de una unidad. Roth era demasiado grande para que un solo equipo pudiera manejarlo. Tenía que haber más equipos que se encargaran de los asuntos relacionados con Roth. Quería conseguir uno de esos equipos, así que rezó para que Tapir incluyera uno de esos equipos en las opciones que le daría. 3 de lo contrario, tendría que averiguar cómo unirse a uno de esos equipos. Estaba dispuesto a esperar, pero preferiría no hacerlo si no tuviera otra opción. Amami también se iba del entrenamiento junto con Utamatsu. Takuma quería saber de ella, pero no podía encontrarla. O no se habían visto o ella había dejado de asistir al entrenamiento porque no estaba inscrita en ningún curso. Tapir y Takuma estaban sentados en la oficina del primero, ya que había llegado el momento de que el segundo recogiera su tarea en el equipo. La semana de tiempo prometida por Tapir se había convertido en 2 semanas. Habían llegado a un acuerdo al comienzo de la tercera semana de entrenamiento, por lo que ya había transcurrido un mes de entrenamiento. Takuma solo tenía 2 semanas más antes de tener que presentarse a trabajar. Quería presionar a Tapir y obligarlo a disculparse por su demora para que le debiera un favor, pero la diferencia de poder entre el instructor maestro, que alguna vez fue un operativo, y un nuevo novato que no había trabajado ni un solo día era demasiado amplia para eso. Tapir controlaba el lugar donde iría a trabajar, por lo que enojarlo podría tener consecuencias enormes para él. Por eso, se sentó frente a Tapir en silencio con una sonrisa. No mencionarlo dejaría una impresión positiva y, cuando Takuma tuviera suficiente influencia, podría convertirlo en una oportunidad. Aquí están las 3 opciones que preparé para ti, dijo Tapir, observando con recelo el silencio y la sonrisa de Takuma. Colocó 3 hojas de papel una al lado de la otra sobre la mesa. La hoja de la derecha se mantuvo separada, mientras que las otras 2 estaban juntas. Uno continuó diciendo. El departamento de Ambu está dividido en 2 subdivisiones principales. Las ramas doméstica y extranjera, excluyendo la administración general. Como sugiere el nombre, la rama doméstica es la organización interna responsable de proteger los intereses de la hoja oculta en el país, en particular contra las amenazas a la seguridad nacional. Por el contrario, la rama extranjera es la organización externa de la hoja oculta responsable de proteger y promover nuestros intereses y nuestra seguridad más allá de nuestras fronteras. Explicó que, si bien ambas ramas existían dentro del departamento de Ambu, eran sí o sí, por lo tanto, entidades separadas entre sí. Colaboraban y compartían información solo cuando era necesario. No había un jefe único al mando de Ambu, y las ramas estaban dirigidas por sus propios comandantes Ambu, que informaban directamente al Hokage. Aunque no es oficial, esta ronda de reclutamiento fue solo para la rama nacional, pero he incluido una opción de la rama extranjera en caso de que estés interesado. Tapir golpeó la hoja que mantenía separada. Takuma ya lo sabía todo por Sango. Eligió la asignación de la rama extranjera para leer los detalles. El trabajo lo haría formar parte de un equipo responsable de misiones que involucraran a la Tierra de la Tierra y la Piedra Oculta. Según el documento, comenzaría estacionado en una de las 4 naciones que bordean la Tierra de la Tierra con la posibilidad de ingresar al territorio enemigo de forma encubierta o como espía fantasma. Rechazó de inmediato la opción. No solo estaría lejos de casa durante mucho tiempo, sino que ni siquiera estaría en el país del fuego. También significaría una separación de recursos como los archivos de Jutsu, las instalaciones de entrenamiento, sus maestros y sus compañeros de entrenamiento.
A Takuma no le importaba salir de casa por un mes o dos, pero el trabajo le exigía que permaneciera fuera por un período de al menos un año o más. Uno se dirigió a las dos opciones del poder nacional. La primera opción era una unidad de asalto. Como su nombre lo indicaba, eran tropas de choque encargadas de encabezar asaltos y desbaratar las defensas enemigas. Su papel era fundamental para aplastar rápidamente a la oposición y tomar posiciones tácticas clave. Se especializaban en operaciones rápidas y de alto impacto que requerían precisión, agilidad y habilidades de combate superiores. Sus estrategias ofensivas se centraban en abrir brechas rápidamente en las líneas enemigas, crear caos y allanar el camino para las fuerzas que las seguían. Por el contrario, las tácticas defensivas implicaban mantener posiciones críticas bajo una intensa presión y ganar tiempo para los refuerzos o la evacuación. Su trabajo es bastante sencillo, pero quizás el más peligroso. Tienen la segunda tasa de bajas más alta dentro de Anbu. La más alta es otra unidad de asalto con responsabilidades idénticas, bromeó Tapir mientras transmitía una verdad seria. Considera un cumplido que estén interesados en ti. Casi nunca aceptan novatos y, por lo general, solo reclutan entre operativos experimentados. Necesitas la capacidad de adaptarte rápidamente a las cambiantes condiciones del campo de batalla, tomar decisiones en fracciones de segundo bajo una presión extrema y ejecutar maniobras complejas con precisión. Estos son locos que arriesgan sus vidas cada vez, así que, si crees que no puedes manejar el estrés, olvídate de esta unidad. Takuma asintió antes de centrar su atención en la otra hoja. ¿La unidad inquisidora?, murmuró Takuma. 3 por el nombre, supuso que se trataba de una unidad de inteligencia centrada en la recopilación de información, pero la descripción decía lo contrario. Era una unidad especializada que llevaba a cabo misiones críticas para la seguridad nacional. Se destacaban en la lucha contra el terrorismo y en el manejo de una variedad de amenazas internas de alto riesgo, que iban desde la erradicación de traidores hasta el desmantelamiento de insurgencias. Estaban a la vanguardia de la guerra no convencional para alcanzar objetivos estratégicos y desestabilizar a los adversarios. Hicieron mucho, desde recolectar información mediante vigilancia y reconocimiento directos o convertir activos e informantes, involucrar a actores locales para ejercer influencia ganándose su confianza, realizar misiones de sabotaje, entrenar fuerzas contra sus objetivos e incluso participar en acciones militares directas cuando era necesario. A diferencia de la unidad de asalto, su trabajo es bastante diverso. La historia de liderazgo del equipo lo ha convertido en una unidad que toca todo lo relacionado con su misión. Si te unes, prepárate para involucrarte mucho en el manejo de una variedad de responsabilidades. Va a ser agitado, pero aprenderás mucho si logras aguantar. Takuma no tuvo ningún problema con eso. Estaba acostumbrado a tener múltiples funciones mientras trabajaba en el grupo de trabajo sobre narcóticos, donde todos tenían muchas funciones porque eran un equipo nuevo e inexperto que intentaba resolver problemas. Entonces, ¿cuál?, preguntó Tapir. Takuma miró al instructor maestro. Le hubiera gustado tener más tiempo para pensarlo, pero Tapir quería la respuesta de inmediato y el propio Takuma se sintió atraído por una opción más que por la otra. Iré con la unidad del Inquisidor, respondió Takuma, empujando la página hacia Tapir. La unidad de asalto era sencilla y podía ver las ventajas de seguir ese camino. Aunque era mucho más peligrosa, tendría mucho tiempo libre, ya que sus misiones eran intensas pero cortas. Salían, causaban destrucción y luego regresaban a casa para descansar hasta su siguiente misión. Y debido a eso, tendría más tiempo libre para entrenar y hacerse más fuerte, lo que podría perfeccionar al participar en misiones de combate de alto riesgo. Pero a cambio, nunca tendría ningún control sobre las misiones que recibiera. Tendría que perseguir objetivos que le pasara a otra persona a la unidad que hubiera hecho el trabajo de identificar la amenaza. No quería eso. Deseaba tener el control para algún día poder atacar a Root y convertirlos en su único objetivo si así lo deseaba. Eso nunca sucedería en la unidad de asalto. Siempre sería como un misil apuntando en una dirección que alguien más había establecido. Por otro lado, la unidad Inquisidor gritaba control. Tocaban cada parte de su misión, lo que les daba una gran libertad. No estaba seguro y no podía preguntar, pero confiaba en que la unidad tendría cierto control sobre las misiones que asumían, lo que era una gran oportunidad para explotar y llevar la dirección de la unidad hacia Root si no estaban lidiando ya con ellos. También prefería mucho desarrollar varias habilidades que se complementaran entre sí, lo que beneficiaría su futuro crecimiento profesional.
La desventaja era tener menos tiempo libre, pero una vez que dominara el jutsu clon de sombras, eso sería un problema menor. ¿Estás seguro?, preguntó Tapir. Takuma asintió. Él sabía lo que quería. Ahora solo necesitaba trabajar duro para conseguirlo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 11 comentarios. Votar 1 queda chapter 333. CH9, 18, 333. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El progreso con elemento Yang. Escamas de dragón de fuego para entrenar la transformación de la naturaleza Yang para el jutsu clon de sombras no iba bien. Estaba avanzando a través de la repetición, pero no era lo suficientemente rápido como para lograr su objetivo de crear un clon para el final de su entrenamiento, que finalizaba en 2 semanas. Necesitaba una forma de impulsar su progreso y sabía que podría ayudar. Uno aún puede salir, Tato, dijo Anko mientras levantaba la pierna hasta detrás de la espalda. No te habría llamado si hubiera querido dar marcha atrás, respondió Takuma mientras se estiraba hacia el mástil. Muy bien, déjame agradecerte por esta sesión para aliviar la tensión. Va a ser muy calurosa, dijo. 4. La sonrisa serpentina y la luz hambrienta en sus ojos pondrían nervioso a cualquiera, pero esa era la razón por la que Takuma había elegido a Anko como compañera de entrenamiento. De todos los que podía llamar, ella era la mejor en el ninjutsu de elemento fuego debido a su alta afinidad y habilidad, lo que la convertía en la candidata ideal para entrenar a escamas de dragón de fuego. Necesitaba experiencia real. Sostener su mano sobre la llama de la estufa no servía de mucho y esta era una mujer que lo había envenenado casualmente en nombre del entrenamiento. Como alguien que había recibido un duro entrenamiento de Orochimaru, un hombre infame por sus formas crueles, no dudaría en presionarlo para maximizar los efectos. O te daré una paliza, dijo Takuma, tomándose la amenaza con calma. He oído que la sangre de serpiente tiene propiedades medicinales. Anko sonrió ante las provocativas palabras. Mira esa arrogancia, ¿todo porque eliminaste a un viejo borracho con un truco sucio?, replicó ella, mencionando cómo había derrotado al Junin. Takuma levantó la barbilla y la miró fijamente, dejando que las palabras penetrantes lo atravesaran. Se quitó la camisa y la arrojó a un lado, dejando al descubierto su torso. Sintió que ella la miraba sobre sus cicatrices, pero no lo mencionó, y él lo agradeció. Ella ya sabía sobre su tiempo en el ring, y aunque las cicatrices quirúrgicas se habían vuelto tenues, eran lo suficientemente numerosas como para ser visibles. Hizo los sellos con las manos, que aún le resultaban incómodos en los dedos. Las 2 energías de su cuerpo se fusionaron, creando chakra que fluyó a través del sistema de canales de chakra donde se transformó, antes de ser expulsado a cada centímetro de piel de su cuerpo. Su piel se retorció por un momento antes de que le crecieran escamas de reptil de color marrón rojizo que se parecían a las de un dragón. El pelo de su cabeza también se transformó, dándole una cabeza calva de escamas. Durante un par de segundos, se sintió como si usara un par de guantes de cuero ajustados con cierta resistencia en los movimientos de todo su cuerpo, pero la sensación pronto desapareció, dejándolo sintiéndose completamente natural. 3 había comenzado pudiendo cubrirse solo los brazos por debajo del codo con escamas, pero había adquirido suficiente dominio para cubrir todo su cuerpo, pero eso solo podía considerarse el comienzo. Frente a él, Anko tejió un conjunto de sellos manuales muy bien practicados. Una bola de fuego apareció en su palma. La agitó agresivamente para que una cuerda de látigo en llamas brotara de su mano. Era uno de sus ninjutsu de elemento fuego favoritos, excelente para controlar multitudes y mantener a los oponentes a distancia. Usaba látigos gemelos para causar estragos entre sus enemigos. ¿Listo? Ella sonrió. Él cargó sin decir palabra. Ella inmediatamente atacó con su látigo llameante que dejó humo negro a su paso. Él se apartó y arrojó un shuriken en el momento en que se puso de pie. El látigo quemó la capa superior de tierra del campo mientras su shuriken chocaba con un shuriken oponente mientras un segundo shuriken emergía de sus sombras, apuntando a sus piernas. Takuma saltó para evadir el proyectil, solo para que el látigo en llamas lo golpeara. Ahí es donde las escamas de dragón en su cuerpo entraron en juego, rechazando la quemadura del fuego pero solo reduciéndola al nivel de tocar una sartén caliente por un par de segundos. Siseó, sin esperar el dolor que siguió. Todavía se sentía como si un látigo de cuero apretado lo hubiera azotado.
Eres lento, comentó Anko con un brillo en los ojos. Eso parece un equipo nuevo y caro. Takuma llevaba el equipo de pesas que Gai le había regalado. No llevaba el chaleco puesto porque ocultaba todo su torso, pero aún tenía puestos los tobillos y las muñecas. Eso por sí solo significaba que tenía más masa que nunca sobre su cuerpo, lo que lo hacía lento. Se esforzó y se lanzó hacia ella tan rápido como pudo. Ella volvió a azotarle los pies con el látigo, pero él saltó por encima de él, acortando la distancia con un kunai en la mano. Ella agarró su brazo con la mano libre para detener la espada, por lo que él disparó un puñetazo con la otra mano. Los ojos de Anko se abrieron de par en par cuando sintió la fuerza del aumento de Takuma golpear su brazo y atravesar su cuerpo. Sus pies se despegaron del suelo por un segundo y tropezó para encontrar el equilibrio. Olvidé que golpeaste tan fuerte, bastardo, gimió. 5. Él no le dio tiempo y lanzó una andanada para presionarle y robarle el impulso a la pelea. Ella levantó las manos en guardia y el látigo se movió para rodear su brazo. Takuma le lanzó una patada a la cabeza y, cuando ella puso su brazo en llamas en guardia, él temió que lo quemara, pero su pie solo sintió calor cuando se estrelló contra su brazo. Anko pasó al combate cuerpo a cuerpo. Su jutsu se había transformado en una especie de estado de espera. Se dio cuenta de que un látigo no era una gran arma en combates cuerpo a cuerpo y que debía pegarse a ella para obtener una ventaja. Ella intentó distanciarse, pero él se pegó a ella. Pero no se quedaba atrás en lo que se refiere al taijutsu. Takuma atacó agresivamente, empujándola hacia atrás en la defensa, pero ella evadió o bloqueó todo. Incluso paró un golpe de espada mejorado dándole un manotazo en el brazo, demostrando que estaba consciente y lista para su especialidad. La parada se convirtió en un contraataque con un combo de 3 golpes. Ella le asestó un uppercut en la barbilla y un golpe de doble palma en el pecho mientras él se tambaleaba y luego intentó una patada de hacha. Takuma dio un último paso hacia atrás mientras observaba el talón de su pie. Pero no tuvo tiempo de relajarse, ya que la vio ya en posición y saltó para lanzarle una patada giratoria a la cabeza que solo él pudo bloquear. El cuerpo de Anko volvió a girar en el aire y ella le dio otra patada igualmente poderosa antes de finalmente aterrizar. La segunda patada lo obligó a tambalearse hacia un lado y dar un paso, lo suficiente para que ella lo atacara con un kunai. Takuma lanzó un puñetazo desde la cadera. Los ojos de Anko se abrieron de par en par cuando vio y sintió una fuerza invisible que la golpeaba en el pecho y el hombro, destruyendo su impulso y su equilibrio. 4. Se esforzó por moverse lo más rápido posible y le asestó una potente patada en el muslo que la obligó a arrodillarse. Anko tardó un poco en levantar la guardia y su puño la golpeó en la cara. 4. Takuma levantó el pie y la tiró al suelo con otro golpe aumentado. Estaba a punto de pisotearle el pecho mientras ella estaba en el suelo, cuando el látigo de fuego reapareció, enroscado alrededor de su pierna. Sus miradas se cruzaron. Anko sonrió salvajemente mientras tiraba del látigo en su mano. Sus manos se movieron para evitar su caída cuando resbaló, lo que le permitió sostenerse. Ambos combatientes estaban ahora en el suelo. La competencia era ver quién podía levantarse más rápido para realizar el primer ataque. Takuma había logrado evitar una caída total y estaba en posición de recuperarse más rápidamente, pero cuando intentó levantarse, su pierna estalló en llamas. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir las temperaturas del fuego y se dio cuenta de que las escamas no durarían mucho. Se echó hacia atrás mientras cortaba el látigo con un poderoso aumento de segunda piedra. Sin combustible del que sacar, las llamas desaparecieron, dejando atrás una pierna llena de escamas carbonizadas. Podía notar que estaban en mal estado y se desmoronarían con otro ataque. Anko también se había levantado. Eso luce mucho mejor, señaló las escamas ennegrecidas y agrietadas. Takuma no respondió y se concentró en su respiración agitada. Estaba tenso por cargar las pesas y quería un momento de respiro. Levantó las manos para formar los sellos de liberación de agua. Ola de agua salvaje para poder mantener a Anko alejada por un momento, pero ella parecía conocer sus pensamientos mientras corría hacia él cuando lo vio levantar las manos. Apretó los dientes, abandonó los sellos manuales y se preparó para esquivar su látigo, que era más rápido que su cuerpo. Necesitaba mantener la distancia continuamente, o ella estaba destinada a atraparlo. Pero para su sorpresa, el látigo volvió a su estado de espera alrededor del brazo de Anko. Sus ojos brillaban porque prefería que lo golpearan y patearan en un espacio reducido antes que quemarse con el látigo de ninjutsu.
Se concentró y sacó un kunai en una mano, listo para pelear con ella, cuando de repente el fuego alrededor de su brazo cambió y se transformó en un largo látigo de montar. Anko invadió su espacio personal y lanzó el látigo hacia abajo. Takuma levantó la mano para bloquearlo e inmediatamente sintió un dolor abrasador al contacto cuando el fuego le quemó el brazo. Se sobresaltó. Aunque el área dañada era mucho más pequeña, podía notar que la intensidad de las quemaduras era más fuerte, ya que el fuego se había concentrado en un área pequeña. Inmediatamente escapó hacia atrás. No huyas ahora. Se rió Anko. Sus instintos entrenados le decían que tomara posición y peleara contra ella, que las escamas resistentes al fuego podían soportar algunos golpes para encontrar una oportunidad de asestar un golpe sólido para cambiar el rumbo, pero ese era su mal hábito que le decía que intercambiara daño. Quería cambiar su estilo de combate y reducir el daño recibido tanto como fuera posible. Takuma mordió el interior de la mejilla y siguió en movimiento, esquivando el látigo. Recordó su pelea contra Mikoto y buscó la sensación que había experimentado en esa pelea. Observándola con atención, Takuma centró su atención en Anko. Observó cosas como que sostenía el látigo con la mano derecha, cómo el uso del látigo para montar a caballo se diferenciaba de su conocimiento recientemente adquirido sobre Kenjutsu, los puntos de su cuerpo a los que apuntaba, su ritmo y patrones de ataque, cualquier hábito idiosincrásico y otros detalles que le llamaron la atención. Ayudó de inmediato porque se volvió un poco más fácil esquivar su látigo. Sabía desde hacía tiempo que los instintos eran primordiales durante una pelea. El pensamiento consciente era demasiado lento para confiar en él durante una pelea en la que el cuerpo se movía más rápido que la mente. Los luchadores dependían de la memoria muscular y de los instintos para avanzar en una pelea, mientras que sus pensamientos conscientes se reservaban para analizar al oponente y otros factores para encontrar una manera de terminar la batalla. Incluso concentrarse en su enemigo, como lo hizo durante su combate con Mikato, no era lo ideal. Estaba prestando demasiada atención consciente, prácticamente acorralándose en una visión de túnel cuando varios oponentes o un oponente oculto esperaban una oportunidad para atacar. La solución era entrenar sus ojos para que miraran más profundamente y percibieran las cosas de manera subconsciente. Hacerlo era más fácil de decir que de hacer y requeriría experiencia en batalla. Se le pasó por la cabeza participar en el ring, pero la idea se esfumó con la misma rapidez. Ahora era un agente Ambu y el nivel del ring no lo ayudaría. Tenía que encontrar algo más. Mierda, susurró para sí mismo mientras saltaba hacia un lado, apenas esquivando el látigo que rozó su hombro, dejándole escamas ennegrecidas que chisporroteaban. Varias partes de su cuerpo humeaban por haber sido rozadas por el látigo de fuego. Su cuerpo se quejaba. Podía sentir que sus músculos ardían por la tensión que ejercían las pesas sobre ellos. Continuar con su día normal, siguiendo su entrenamiento diario y el régimen de Kenjutsu de Campbell, era factible con pesas, ya que podía tomar descansos regulados, pero las peleas eran una dura combinación de actividades aeróbicas y anaeróbicas, lo que hacía que las pesas fueran un desafío cruel cuando se enfrentaba a un oponente más fuerte como Anko. Él sabía la solución. Usar elemento agua. 8 tentáculos le ayudaría de inmediato y le quitaría la carga, permitiéndole simplificar y ralentizar sus movimientos, pero no quería usarlos porque, aunque era su ninjutsu favorito y extremadamente útil debido a su versatilidad, no quería volverse dependiente de él. Entrenar taijutsu puro, que le sirvió como base fundamental, fue mejor para el progreso y el crecimiento a largo plazo. «Es difícil, ¿no?», dijo Anko de repente mientras miraba a Takuma a los ojos. Tomemos un descanso. Desde el principio, ella había sostenido el látigo con la mano derecha, pero de repente lo arrojó con la izquierda, tomándolo desprevenido. Se abalanzó hacia adelante y le dio un látigo en la parte interior del codo. Takuma sintió inmediatamente una quemadura abrasadora. El movimiento de pies de Anko también cambió, volviéndose más fluido, recordándole irónicamente los movimientos de una serpiente. Ella se deslizó hacia su costado y golpeó la parte posterior de su rodilla, lo que le provocó el mismo dolor que el codo. El golpe en la rodilla lo hizo detenerse, y en ese momento, ella atacó su nuca, lo que fue suficiente para terminar la pelea. El jutsu de escamas de dragón de fuego se rompió y su piel volvió a la normalidad, quedando su piel marcada con marcas rojas por el daño que logró penetrar las escamas. No estaba tan herido como para no hacerlo, pero estaba cansado de que continuar fuera una decisión tonta. Entonces, ¿qué notaste?
Anko lo miró, sin importarle que estuviera jadeando en el suelo e irrigando la tierra debajo de él con su sudor. Takuma la miró en silencio durante unos segundos antes de dar una respuesta interrumpida por jadeos entrecortados cada pocas palabras. Las escamas no proporcionan ninguna defensa física, son mucho más débiles en las articulaciones y donde la piel se estira mucho. Creo que también atenúan el dolor. Podría subestimar el daño que sufro, y. ¿Y? Y tú eres perra. Anko sonrió como si lo hubiera felicitado. Genial, prestaste atención. Eso es bueno, dijo y se sentó a su lado. ¿Cuál es el nombre y el rango de ese ninjutsu? Preguntó Takuma. No planeaba aprender ninjutsu de elemento fuego, pero pensó que podría buscar algo similar en elemento agua para ver si le convenía. 1. Liberación de fuego. Látigos de llamas gemelas. Rango C. Me gusta cómo se enroscó alrededor de tu brazo cuando no querías usarlo, comentó Takuma al darse cuenta de que había retenido el poder del jutsu o de lo contrario habría dolido mucho más. Eso no es parte del jutsu. Lo agregué con la transformación de forma, dijo Anko. ¿Y el látigo? Eso también. Takuma asintió con un suspiro. Para convertirse en un combatiente de nivel Chunin era necesario algo más que aprender un jutsu de rango B. Durante una conversación con Maruoshi sobre el entrenamiento avanzado de chakras, dijo que la transformación de la naturaleza y la forma era más útil que simplemente aprender jutsus de rango superior. Aquellos que eran inteligentes también observaban sus ninjutsu existentes para ver cómo podían modificarlos para que se adaptaran mejor a sus necesidades. La mayoría intentaba llevar su jutsu más allá de su rango y sobrecargarlo, pero a algunas personas les gusta hacer pequeños ajustes dentro de la estructura preestablecida del jutsu para crear algo único. Se suponía que sería extremadamente resistente, pero cuando alguien logró crear algo perfectamente adaptado a ellos, obtuvieron un arma muy peligrosa. Takuma miró a Anko y recordó que la ascenderían a Tokubetsu Junin en los próximos años. También se preguntó si tenía el potencial para ir más allá. Deberías apuntar a Junin, dijo. ¿Qué? Deberías aspirar a convertirte en un Junin. Anko se rió entre dientes antes de soltar una carcajada. ¿De dónde viene eso? Takuma la miró con seriedad. Tienes el potencial. Deberías intentar seriamente convertirte en un Junin. Sabía que ella no lo tomaría en serio, así que dijo algo que sin duda llamaría su atención. Nadie va a mencionar lo de la serpiente si te conviertes en un Junin. Eso llamó su atención mientras la sonrisa se desvanecía de su rostro y ella lo miraba con una mirada más fría. Justo como ella había tocado su punto sensible al matar a docenas de civiles para matar a un Jonin antes de la pelea, él la empujó hacia atrás. Probablemente no había nada más importante para su vida que matar a Orochimaru, quien había arruinado todo para ella. Solo serás conocido como Junin Mitarashi Anko, no como el estudiante de la serpiente. Ella suspiró. Está bien, lo entiendo. Basta. Si te conviertes en un Junin, tendrás más posibilidades de matarlo. Te ayudaré a matarlo, dijo Takuma. Anko frunció los labios. Ambos sabían que convertirse en Junin no la haría rival para Orochimaru, que era un monstruo de una raza diferente, pero no se podía negar que tendría más posibilidades de venganza si ganaba fuerza y se convertía en Junin de la hoja oculta. Ella suspiró y agitó su mano, haciendo un gesto para detener la conversación, e inmediatamente trató de seguir adelante con una broma. ¿Entonces no me ayudarás si no me convierto en un Junin? No. Me convertiré en un Junin y lo mataré en tu lugar. Te robaré la satisfacción de matar a ese bastardo, dijo Takuma en el tono más serio que pudo reunir. No sabía si alguna vez llegaría a ser lo suficientemente fuerte para matar a alguien como Orochimaru, que tenía la resistencia de una cucaracha, pero esto no se trataba de él ni siquiera de matar a Orochimaru, se trataba de motivarla. Recordó que durante los exámenes Chunin ella fue tras Orochimaru en el momento en que apareció, pero era demasiado débil y no creía que hubiera una manera de extinguir ese odio en su corazón. Lo haría repetidamente ignorando su seguridad, así que la mejor opción era que ella se volviera fuerte. No podía obligarla a hacerse más fuerte, pero podía instarla a hacerlo, y eso era lo que estaba haciendo. Algunos dirían que sería mejor para Anko dejar atrás su pasado con Orochimaru y vivir una vida sin obsesionarse con la venganza. Takuma no estaba de acuerdo de ningún modo. Quería vengarse de Kon casi más que cualquier otra cosa en este mundo, y el fuego en su corazón no se calmaría hasta que lo extinguiera con la sangre del bastardo. O tal vez solo estaba tratando de justificar su deseo de venganza obligándola a tomar las mismas decisiones.
Él no lo sabía. Vamos, ya basta de descansar. Levántate, dijo Anko mientras se levantaba, evitando la conversación. No sabía si sus palabras tuvieron algún efecto, pero ella fue más dura con él durante el resto de sus peleas juntos ese día. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 11 comentarios. Votar 1 queda chapter 334. CH9, 19, 334. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Cuidado. Siseo Takuma. No seas un bebé, lo reprendió Ai mientras sostenía sus palmas brillantes contra una zona quemada en su espalda. Deberías tomarte este entrenamiento con calma. Curaciones repetidas como esta dejarán tu piel seca y escamosa. Se sentaron en una habitación vacía del hospital donde trabajaba Ai. Había estado de visita desde que comenzó a entrenar el elemento Yang, escamas de dragón de fuego. Te hidrataré, dijo Takuma, con el rostro arrugado por el dolor. Había encontrado una sala de entrenamiento en las instalaciones de Anbu, que lo ayudó a entrenar el ninjutsu al lanzar intensos chorros de fuego directamente hacia él. Esto lo ayudó porque comprendió cómo la transformación del chakra por la naturaleza condujo al crecimiento de escamas resistentes al fuego en su piel. Estaba de acuerdo en que se estaba excediendo al hacerse daño, pero necesitaba el jutsu del clon de sombras lo antes posible. Intentó hacer clones 2 veces al día, terminando sus días con un intento, pero solo había experimentado el fracaso. Él tenía acceso a Iryonin en Anbu, pero había estado yendo a Ai porque ella tenía un examen importante próximo que decidiría si se le permitiría llamarse a sí mismo a Iryonin o esperar otro año antes de intentarlo nuevamente, por lo que necesitaba toda la práctica que pudiera conseguir. Trabajar en un hospital le dio acceso a todos los pacientes que pudiera pedir, pero no había nadie tan imprudente como para aparecer cada 2 días con lesiones semigraves. ¿Qué piensa sobre la liberación Yang? Le preguntó Takuma. Ai había estado estudiando Irinjutsu, que estaba fuertemente basado en la liberación Yang por un tiempo y tenía una comprensión más profunda que él. Para ser honesto, no asocio el Irinjutsu con la liberación Yang. Durante los últimos 2 años, he estado ocupado aprendiendo todo lo que hay que saber sobre el cuerpo humano porque esa es la base del Irinjutsu. Aprendo sobre una parte del cuerpo, su función e importancia, las enfermedades y complicaciones asociadas con ella, qué sucede cuando las cosas van mal y cómo asegurar que esa parte del cuerpo se mantenga saludable. Cuando aprendo un Irinjutsu relacionado con esa parte del cuerpo, estoy pensando en esa parte del cuerpo en lugar de en la liberación Yang, si sabes a lo que me refiero. Takuma permaneció en silencio, reflexionando por un momento, antes de responder. Para ti, la parte del cuerpo y tu conocimiento sobre ella están en primer plano y en el centro de atención, y el Irinjutsu es simplemente una herramienta para asegurarte de que puedas curarla. Estás más preocupado por lo que puede hacer el Irinjutsu que por el cómo. Eso es medio correcto. No funcionaría si no supiera cómo funciona un Irinjutsu, pero no he profundizado tanto en cómo un Irinjutsu hace lo que hace. Estoy satisfecha siempre que pueda hacer que funcione correctamente, respondió Ai mientras usaba una cuchara plana para aplicar un bálsamo frío en su quemadura curada. Takuma asintió. Según su comprensión, aprender un Irinjutsu era solo una de las habilidades necesarias para ser un Irin-nin. El conocimiento médico era igual de importante y aprender toda esa información teórica era lo que mejoraba y respaldaba la implementación práctica. El enfoque en el Irinjutsu vendría después de que estableciera una base sólida de conocimiento. Pero, si tuviera que responder, para mí, el Yang es la manipulación del cuerpo. Todos los Irinjutsu que conozco manipulan el material orgánico del cuerpo humano. Usamos esa manipulación para curar, pero también podría usarse para causar daño. Incluso ese jutsu tuyo manipula la piel para crear esas escamas. Ai se dio una palmada en la espalda en un punto quemado que había sido curado. Listo, todo está hecho. Takuma siseó de nuevo mientras enderezaba su espalda. Esa no es forma de tratar a un paciente, Ai. Ambos se giraron para ver al Dr. Oishi, el padre de Taro y maestro de Ai, entrar a la habitación con una sonrisa en su rostro. Está bien. Él no lo admitirá, pero sé que le gusta el dolor, le dijo Ai a su maestra antes de volverse hacia Takuma y pronunciar la palabra masoquista. Takuma simplemente puso los ojos en blanco. No era la primera vez que lo acusaban de ser masoquista.
Taro lo mencionó como broma durante una salida nocturna y se le había quedado grabado a pesar de sus esfuerzos por disuadirlos de usarlo. De hecho, cuanto más intentaba negarlo, más lo usaban. Sintió que necesitaba inventar apodos irritantes para maestro. Takuma está intentando aprender un jutsu de liberación Yang. ¿Qué piensa usted sobre la liberación Yang? Takuma se volvió hacia el Dr. Oishi con gran interés. Era evidente que el hombre era un Tokubetsu Nin. El rango se otorgaba a aquellos que habían logrado la casi insuperable tarea de alcanzar la habilidad de nivel Chunin en un campo en particular, pero carecían de los otros requisitos para convertirse en Chunin. El Dr. Oishi había sido ascendido a Tokubetsu Nin por su habilidad en Irinjutsu. Era uno de los mejores sanadores de la hoja oculta. Me temo que no es una pregunta fácil de responder, dijo el Dr. Oishi mientras se sentaba en un taburete junto a la cama. Yan significa muchas cosas diferentes. Durante mucho tiempo, vi a Yan como algo que controlaba la vitalidad porque eso era lo que me habían enseñado. El jutsu que practicaba siempre parecía promover la velocidad de recuperación y curación en mis pacientes mediante el uso de chakras. Pero luego también comencé a verlo como un catalizador para el crecimiento, y no solo cualquier crecimiento. Me permitía modificar temporalmente la sangre de un paciente durante una cirugía para que coagulara más rápido a un nivel imposible de forma natural. Solo al comprender y aprender a combinar esas dos cosas, he podido llegar tan lejos en mi carrera. Al ver cómo el Irinjutsu está firmemente arraigado en la liberación Yang, incluso investigué su papel en la vida misma. Takuma no sabía mucho al respecto, pero recordó que Ai le dijo que el Dr. Oishi había mostrado interés en la obstetricia y estaba trabajando con mujeres embarazadas o que querían tener hijos y estaba haciendo una investigación preliminar para comprender más sobre el papel del chakra en la creación de vida. No creo que comprenda en su totalidad la naturaleza Yang, ni creo que lo haga en esta vida. También creo que no se pueden comprender verdaderamente las profundidades del Yang cuando es solo la mitad de la naturaleza cíclica y está intrínsecamente vinculado con el Yin, dijo el Dr. Oishi con humildad. Takuma entendió lo que se acababa de decir, pero también sabía que no podía tomar esa información para ampliarla e interpolarla porque sabía muy poco sobre liberación Yang o Irinjutsu, que era la fuente de la comprensión del Dr. Oishi y Ai. No sabía qué preguntas hacer para aumentar sus conocimientos. Incluso si fuera una biblioteca, no sabría qué libro consultar. Tal como estaba en ese momento, la única manera de mejorar sería que alguien le diera lo suficiente hasta que tuviera una base adecuada, pero no tenía tiempo para seguir ese camino. Y parecía que llevaba sus pensamientos en su rostro mientras el Dr. Oishi decía: esto es lo que debes hacer. Toma el ninjutsu que estás aprendiendo e intenta aislar qué propiedad de la naturaleza Yang está utilizando. Cualquier naturaleza, ya sea cíclica o básica 5, todas tienen una tremenda profundidad y múltiples características. Saber qué estás utilizando te ayudará a concentrar tus esfuerzos de la manera correcta. Takuma asintió, quizás más confundido que antes de iniciar la conversación. Entonces, ¿cómo está el nuevo chico? Tapir dice que encajará bien en la unidad. Campbell se sentó frente a un hombre corpulento, con músculos prominentes en su ancha figura, que tenía más pelo en uno de sus brazos que el que la gente tenía en todo el cuerpo e incluso lucía una melena salvaje que avergonzaría incluso a los leones y caballos más extravagantes. Estaban en la oficina del hombre corpulento porque allí había una de las dos sillas de su espacio de trabajo, lo suficientemente grande y resistente como para que cupiera. ¿No lo investigaste? ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntó Campbell, molesto porque lo habían llamado a una reunión al final de la jornada laboral cuando quería irse a casa y empezar a disfrutar de su día libre temprano. Por supuesto, pero solo puedes saber ciertas cosas pasando tiempo con el objetivo. El hombre era el jefe de Campbell, cuyo nombre en código era Barbari y llevaba una máscara de león. Era un capitán ambú a cargo de una unidad con varios escuadrones. Debido a su tamaño, los nuevos novatos lo confundían con alguien de una unidad de asalto, a pesar de que había liderado una unidad de inquisidores durante más de media docena de años. Él no es mi objetivo. Es un estudiante temporal, respondió Campbell. Como si pudieras desactivar tu instinto y tus hábitos solo porque alguien no es tu objetivo, se burló Barbari. Campbell chasqueó la lengua. Observar a la gente era una habilidad importante, pero se había convertido en un riesgo laboral cuando no podía dejar de hacerlo. Había perdido amistades e incluso relaciones porque, a pesar de sus mejores esfuerzos, hacía que la gente se sintiera incómoda cuando sabía cosas sobre ellos antes de que se las contaran.
1. Él es muy trabajador, debe ser un maníaco si lo llamas trabajador, se rió Barbary. 1. Campbell lo ignoró. Es educado y parece tener una buena cabeza. Me preocupa que no pueda orientarse adecuadamente en la unidad y que acabe aislando a la gente. ¿Estás seguro que no estás hablando de ti mismo? Campbell suspiró, incapaz de continuar con esta conversación, así que fue a terminarla rápidamente. Hace preguntas inteligentes durante nuestras sesiones, y aunque es un poco lento para captar las cosas, lo compensa con su esfuerzo. Está dispuesto a escuchar, pero intentará hacer lo suyo primero si cree que es lo correcto. Dale a alguien que responda a sus preguntas con paciencia y estará bien. Está bien, lo haré, sonrió Barbary. Campbell entrecerró los ojos y quiso preguntar qué quería decir con eso, pero se contuvo. Pero parecía que Barbary ya había cavado el hoyo y solo estaba esperando para empujarlo dentro. Preparémonos para su inducción. Hagámoslo a lo grande, hagámosle sentir bienvenido y démosle la oportunidad de impresionarnos, dijo Barbary. 1. Campbell suspiró, no solo porque ahora tenía más trabajo, sino también porque la inducción de su unidad podía salir bien o mal. La última que habían hecho no había hecho ninguna gracia al destinatario. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9 comentarios. Votar 1 queda chapter 335. CH9, 20, 335. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon@u.patreon.com Weblink. El enlace también está en la sinopsis. Hyuro era un miembro del personal de Ambu que trabajaba en las instalaciones de entrenamiento principales. Estaba a cargo de operar y mantener la maquinaria de entrenamiento. No estaba ocupado porque los agentes no tenían el tiempo ni la energía para el entrenamiento regular. La responsabilidad del personal no involucraba combate, por lo que tampoco entrenaban con frecuencia. Además, pocos shinobi creían en la utilidad de las máquinas de entrenamiento. Las veían como artilugios complicados y preferían entrenar de forma tradicional, utilizando equipos sencillos y dominando las habilidades mediante la repetición y el combate. No tenía nada en contra de los métodos tradicionales porque estaban probados y eran eficaces, pero también creía que se podía aprovechar la maquinaria avanzada para obtener ganancias. En su opinión, los ajetreados agentes de Ambu podrían aprovechar la maquinaria de entrenamiento para hacer un buen uso de su tiempo y energía limitados. Sin embargo, convencerlos de que intentaran algo nuevo era difícil cuando su tiempo era limitado y sus métodos les habían funcionado perfectamente. Pero algunos estaban dispuestos a probar métodos poco ortodoxos. Una vez más, por favor. Una voz salió de los altavoces de la sala de mando. Hyuro miró hacia abajo, a través del cristal reforzado, la sala de entrenamiento reforzada que se encontraba debajo, antes de pulsar un botón en el módulo electrónico que contenía numerosos botones, cada uno de los cuales controlaba una configuración. Los lanzallamas de las paredes y los techos movieron todos para apuntar en la misma dirección antes de disparar llamas que envolvieron un punto en el centro del suelo. Oye, traje comida. Hyuro aceptó el almuerzo de su colega. Era la hora del almuerzo y, aunque podía pedirle al operario que se fuera para poder comer en paz, no lo hizo. El desinterés por la maquinaria le facilitaba el trabajo, ya que no necesitaba perder tiempo controlándola. Pero cada vez que alguien aparecía, aunque eso aumentaba su trabajo, estaba dispuesto a hacerlo porque le hacía sentir que estaba haciendo algo significativo. Uno y otra vez, dijo su colega. Funciona y no hay riesgo de dañar ninguna maquinaria, respondió Hyuro mientras abría su almuerzo. Los lanzallamas se detuvieron gradualmente y, a medida que las llamas se apagaban, apareció una figura. En lugar de ropa, estaba cubierto de escamas parecidas a las de un dragón que habían pasado de un marrón rojizo a un negro carbonizado por el fuego. Las escamas se desprendieron y revelaron piel intacta, pero desaparecieron en la nada antes de que pudieran tocar el suelo. 4. La sala fue diseñada para el entrenamiento de movilidad, donde los aprendices evitaban las bolas de fuego y las corrientes dirigidas a ellos para practicar la conciencia de la situación y reaccionar a ataques aleatorios, pero cuando Hyuro recibió la solicitud de entrenamiento, readaptó la funcionalidad para satisfacer las necesidades del operativo para entrenar la liberación Yan. Escamas de dragón de fuego. Sin duda era peligroso, pero también lo eran las peleas campales que a algunos agentes les gustaba llamar combates ligeros. ¿Algún problema? Hyuro habló por el micrófono. De ningún modo. Una vez más, por favor. Takuma tejió sellos con las manos para una nueva aplicación del ninjutsu.
A partir de sus manos, una ola de escamas surgió por todo su cuerpo. Pequeñas colas de llamas azules revolotearon desde las boquillas mientras los lanzadores de fuego se movían hacia él. La temperatura en caída libre aumentó nuevamente mientras se inyectaba combustible a través del fuego y se lanzaron hacia él llamas intensas más propias de las fábricas de fundición. Las escamas reflejaban el calor como un escudo, pero una pequeña cantidad se filtraba y las quemaba desde adentro. Solo podían soportar cierta cantidad, y cuando ésta se rompía, se degradaban y se desmoronaban. Hace aproximadamente 10 días, Takuma le preguntó a la gerencia del centro de entrenamiento si podían ayudarlo a entrenar el jutsu de escamas de dragón de fuego porque Anko no podía azotarlo todos los días. Al principio se sintió decepcionado hasta que se comunicaron con él al día siguiente y le dijeron que tal vez tenían algo que podría usar. Desde ese día, se ha ofrecido como voluntario para recibir 2 sesiones de fuego de 1 hora cada día. Esto dio sus frutos, ya que su habilidad había mejorado drásticamente en muy poco tiempo. El único inconveniente fue que se quemó todo el cuerpo. Ahí se lo arregló y estaba adquiriendo el hábito de hidratarse con regularidad, lo que era bueno para su piel. Los lanzallamas se detuvieron y Takuma exhaló un suspiro de alivio mientras se deshacía de las escamas con una pequeña sacudida de chakra, sintiendo instantáneamente que el calor residual se iba con ellas. Una vez más. Tomémonos un descanso, gracias, respondió Takuma. Su habilidad no era lo único que había mejorado. Había estado pensando en su conversación con el Dr. Ishii sobre su percepción de la naturaleza Yan. Había estado contemplando cómo funcionaban las escamas del dragón de fuego. Después de pensarlo mucho, se concentró en el hecho de que no eran escamas de dragón reales, ya que los dragones no eran reales. El creador del ninjutsu simplemente había manipulado a Yan para crear escamas parecidas a las de un dragón cuando podría haber creado otra capa de piel o haber usado piel existente y dotarla de propiedades resistentes al fuego. Probablemente lo habían elegido simplemente por razones estéticas o artísticas. Era algo creado a partir de la pura imaginación, y no una recreación precisa de algo real. Entonces se dio cuenta de que sus clones de agua no eran copias exactas, sino simplemente una especie de simulacro, una representación de él, hecha de agua. Eran idénticos por fuera, pero completamente diferentes por dentro. Fue entonces cuando tuvo una epifanía. El jutsu clon de sombra no creaba una copia idéntica, sino algo diferente formado a su imagen. No estaba tratando de crear un humano real porque eso era casi imposible, ya que rivalizaría con la creación natural de vida, e incluso si fuera posible, era demasiado para un jutsu de rango B4. Estoy listo, se dijo. Lo siento, me lo perdí, dijo Hyuro desde los altavoces. Nada, solo hablo conmigo mismo. Por favor, no enciendas el fuego, dijo Takuma. Se había quemado lo suficiente en los últimos días como para que le durara toda la vida. Takuma respiró profundamente y reunió chakra dentro de su cuerpo para usarlo en el jutsu clon de sombras. Después de 2 intentos diarios que terminaron en fracaso, había logrado reducir la cantidad mediante prueba y error. Cuando comenzó a formar los sellos de mano, dividió el chakra en 2 partes y las envió en direcciones opuestas de su red de vías de chakra dentro de su cuerpo, siguiendo rutas específicas según las instrucciones proporcionadas en el pergamino de ninjutsu. El jutsu clon de sombra estaba incluido en la liberación Yin-Yang, que requería chakra de naturaleza Yin y Yang. Yin controlaba la imaginación, creando forma de la nada. La mitad del chakra en bruto se convirtió en chakra de naturaleza Yin mientras Takuma tejía los sellos de mano y sostenía una imagen de sí mismo en su cabeza. Esta parte fue fácil, ya que lo había estado haciendo durante años mientras usaba Genjutsu. Pero esta vez, en lugar de imaginar una copia exacta de sí mismo por dentro y por fuera, solo pensó en algo que se le pareciera porque eso no solo era lo que quería, sino que también era el límite de su habilidad. Ahora tenía la plantilla de lo que quería crear. Yan controlaba la vitalidad, dando vida a formas que no la tenían. La otra mitad del chakra crudo se convirtió en chakra de naturaleza Yang, listo para llenar la plantilla con vida. Fire Dragon Scale no era un buen jutsu para entrenar el tipo de transformación de naturaleza Yang necesaria para el Shadow Clone Jutsu, ya que el primero requería chakra Yang para hacer crecer escamas de piel preexistente y luego modificarlas para que tuvieran propiedades resistentes al fuego. Mientras que, el último requería crear algo de la nada. No habría importado que lo que hubiera elegido como creación fuera el dominio de la liberación Yin-Yang.
Las dos mitades de chakra se unieron como dos corrientes de río que se unen y se mezclaron en una forma muy potente de chakra yin-yang. Mientras terminaba sus sellos manuales, sintió que el chakra salía de él y un sudor de nerviosismo le caía por la cara porque siempre había fallado en este paso. El chakra mixto que sería estable dentro de su cuerpo se volvería inestable en el momento en que saliera de su cuerpo, como si no pudiera sobrevivir fuera de la protección de su lugar de nacimiento. Golpe. Takuma sintió que su corazón se aceleraba al sentir que cantidades masivas de energía física y espiritual reaccionaban y salían de su cuerpo. Temía por su vida porque nunca antes había sentido algo así. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero en lugar de sentirse reconfortado por ese conocimiento, estaba petrificado por ello. Cuando usaba el jutsu clon de agua, mezclaba mucho chakra, pero solo una parte de él se usaba para la creación del jutsu, y el resto se depositaba dentro del agua utilizada para el cuerpo del clon que luego podía usar más tarde. Había un inconveniente en ese método de darle chakra a un clon para usar, ya que el chakra siempre desaparecía cuando no se usaba. Si un shinobi mezclaba chakra para usarlo en un jutsu y lo interrumpían a mitad de camino, ese chakra se desperdiciaba y no podía usarse para otra cosa. El chakra almacenado en los sellos de Fukinjutsu también se agotaría sin falta, independientemente de si estaban en uso o no, y aunque había formas de retrasar lo inevitable o evitar el problema mediante métodos como la recarga, no había ningún método para detenerlo. El chakra dentro del clon de agua también se disiparía lentamente, y una vez que no hubiera suficiente para mantener la forma del clon, volvería a una masa de agua. El jutsu del clon de sombra no empleaba el mismo método para proporcionar chakra al clon. La frase, un jutsu del clon de sombra toma la mitad del chakra del usuario era una simplificación. El chakra que el usuario mezclaba se destinaba en su totalidad a crear el cuerpo del clon, y en cambio, el clon tomaba la mitad de la energía física y espiritual que luego mezclaba por sí solo para crear chakra, como un humano real. Era una forma mucho más compleja de almacenar chakra dentro de un clon y evitar la degradación del chakra. El clon de sombra, como cualquier otro clon, desaparecería inevitablemente cuando se quedara sin chakra, pero podría seguir siendo real durante mucho más tiempo ya que no desperdiciaba chakra al mismo tiempo. Pero eso tenía un inconveniente. Takuma controlaba la cantidad de chakra que llegaba a un clon de agua mezclándolo él mismo. El jutsu solo absorbería lo que él mezclara. Pero con el jutsu del clon de sombra, no tenía control sobre la cantidad de energía física y espiritual que se le quitaría. La frase, un jutsu de clon de sombra tomó la mitad del chakra del usuario también era una mentira. El clon tomó tanta energía física y espiritual como fuera necesaria para crear un clon mínimo viable. Si la cantidad necesaria era más de la mitad, el clon la tomaría sin parar. Si la cantidad necesaria era menor que la mitad del usuario, se necesitaría aún la mitad para crear un clon más fuerte. Y ese era el verdadero peligro. Si un shinobi, durante el calor del combate, usaba el jutsu del clon de sombra sin darse cuenta de que tenía menos de la cantidad de energía física y espiritual necesaria para un clon mínimo viable, sería como firmar su sentencia de muerte por agotamiento de chakra, ya que no había una interrupción automática que detuviera el jutsu. En el momento en que los sellos manuales estuvieron completos, ya no estaban en las manos del usuario. Por eso estaba prohibido el jutsu de clones de sombra múltiples. Un error al calcular cuántos clones se podían crear de forma segura significaba una muerte instantánea, y como era un ninjutsu de rango A, el usuario tenía que ser un Chunin, y la aldea no podía permitirse perder a alguien por un percance con el jutsu. Takuma sabía que tenía chakra más que suficiente para un clon mínimo viable, pero el miedo persistía de todas llenas. ¿Qué pasaría si hubiera gastado demasiado chakra mientras practicaba la escama del dragón de fuego y la cantidad de energía física y espiritual que le quedaba en el cuerpo fuera insuficiente para un clon mínimo viable? Su cuerpo se enfrió, su corazón latía más fuerte y su respiración se detuvo en sus pulmones mientras sentía que la energía física y espiritual abandonaba su cuerpo en masa, llenándolo de pavor, hasta que se detuvo y se encontró con mucha energía todavía en su cuerpo. Miró hacia arriba y vio que el humo se disipaba hasta que se vio a sí mismo. Lo había experimentado muchas veces antes al crear clones de agua, pero sabía lo diferente que era porque este era un clon de sombra, mucho más avanzado de lo que estaba acostumbrado. El clon levantó el brazo. ¿Qué? Preguntó Takuma. Vamos, ya lo estabas pensando antes. Tócalo, dijo el clon. Takuma asintió, tocó la muñeca del clon y tragó saliva cuando sintió el pulso.
La elasticidad de la piel era real y sintió los huesos debajo de ella. Incluso podía sentir el calor del cuerpo del clon. Y aunque sabía que nada dentro del clon era real, seguro que se sentía real. ¿Es un clon de sombra? Genial. La voz de Hyuro salió del altavoz. ¿Quieres que le dispare fuego? 7 no. No. Oye, quiero probarlo, dijo Takuma, entusiasmado por experimentar algo que cambiaría su forma de vivir la vida. ¿Ahora? Claro, hagámoslo. ¿Me voy? El clon se encogió de hombros y luego salió de la sala de entrenamiento. Pasó un minuto y Takuma se preguntó qué estaba haciendo el clon y, justo cuando pensaba eso, sus ojos se abrieron al ver y sentir cosas que no había visto ni sentido, junto con una oleada de energía que regresó a él. Takuma sonrió porque sabía que las cosas iban a cambiar para muy bien. 13. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.